Hola, mi nombre es Jesús de Doctor Auto, bienvenido al tercer capítulo de aire acondicionado automotriz. Vamos a continuar con los manómetros, pero antes de continuar te invito a suscribirte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de las nuevas clases. Sin más que decir, continuamos. El manómetro, ¿cierto? El manómetro va a ser la herramienta, voy a buscar un poco, la tengo acá cerca. De hecho, ya habíamos visto una clase, vamos a soltar un poquitito, el manómetro. Esta es la herramienta que nosotros vamos a ocupar para trabajar con el aire acondicionado en el auto. También funciona para trabajar con refrigeración doméstica, refrigeración comercial, industrial, para muchos medios y obviamente para la climatización automotriz. Los manómetros están compuestos de la siguiente forma. Tenemos el manifold, que viene siendo esto acá, que tiene un reloj de baja, representado en color azul, y un reloj de alta, representado en color rojo. Las escalas que están adentro tienen alguna similitud y también tiene diferencias que las vamos a ver, ¿cierto? O ya las expliqué, mejor dicho, le voy a dejar por acá arriba nuevamente el enlace para esa clase donde explico todos los componentes internos del manómetro, ¿cierto? Entonces tenemos tres mangueras y ¿qué serían? Obviamente el azul para conectarnos al puerto de baja, la roja para conectarnos al puerto de alta y la amarilla que es el servicio. De aquí vamos a conectar nitrógeno para localizar fugas o inyectar presión al circuito para localizar fugas. Vamos a conectar la bomba de vacío, que es una parte esencial del servicio. Y podemos también inyectar aceite, ¿cierto? A través de esta manguera amarilla. Ese sería el servicio, las conexiones que podemos hacer con el manómetro. Entonces, como habíamos dicho, ¿cierto? Tenemos baja presión y alta presión. Baja azul, alta en rojo. Aquí lo podemos nuevamente, ¿cierto? Baja y alta. Ahora, aquí dice que la presión, ¿cierto? Que es algo que nosotros vamos a manipular, o es que lo que vamos, o es la lectura en realidad la que vamos a tener del circuito, ¿cierto? La presión es la magnitud que se define como la derivada de la fuerza con respecto al área. Son aspectos bastante técnicos, ya lo voy a explicar mejor. Cuando la fuerza que se aplica es normal y uniformemente distribuida sobre una superficie, la magnitud de la presión se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre el área correspondiente. Lo más común para medir la presión son bar y PSI. Existen otras, pero por lo general estos manómetros traen solo esas dos escalas. Escalas en bar y escalas en PSI. Nosotros acá en el continente americano usamos PSI, que por sus siglas en inglés significa per pound square inch, ¿cierto? Que es libra por pulgada cuadrada. Y el bar, que es kilogramos por centímetro cuadrado. Nosotros nos vamos a concentrar y todas las referencias que vamos a hacer en este curso lo vamos a hacer en PSI. Ahora, la conversión que pudiese ser de bar a PSI es que un bar equivale a 14.7 PSI. Esa vamos a hacer como la diferencia. Recuerda cuando vimos el tema de la temperatura, que en la temperatura también vemos en centígrados y en Fahrenheit. Bueno, es lo mismo. Son escalas de medida, pero a diferente magnitud. ¿Cierto? Entonces, hablamos de temperatura, ¿cierto? Y acabamos de hablar de presión. La presión es la fuerza que se ejerce, como digo, sobre una superficie o sobre un espacio, ¿cierto? La presión que yo puedo ejercer sobre una mesa o la presión que yo pueda ejercer dentro del circuito o que ejerce el refrigerante dentro del circuito, ¿cierto? Y esta relación se conoce, o tenemos una relación, mejor dicho, que hay una relación entre presión y temperatura. Estas dos siempre van a ir de la mano, ¿cierto? La presión y la temperatura en el circuito de climatización en el auto siempre van a ir de la mano. Entonces, como dice, esta relación se conoce como la ley de Charles, que establece que a un volumen constante la presión y la temperatura de un gas, que el gas refrigerante, que lo vamos a ver más adelante,
están directamente relacionados. Es decir, que nosotros tenemos, por ejemplo, colocado nuestro manómetro, ¿sí? Y vemos dos cosas, que si la presión sube, la temperatura sube con ella, ¿cierto? Y si la presión baja, la temperatura baja. Ahora, indiferentemente, ¿cierto? Si la temperatura subiese, la presión va a subir. O si la temperatura baja, la presión va a bajar. No importa cuál de las dos se mueva, la otra la va a perseguir porque están relacionadas constantemente, ¿cierto? En el aire acondicionado lo vamos a ver constantemente. Ahora, veamos acá el manómetro, ¿cierto? El manómetro de baja, el manómetro azul. ¿Qué es lo que contiene? Tenemos escalas internamente. Por ejemplo, recuerden que les dejo por acá la etiqueta que se ve un poco mejor del manómetro en sí, pero si no alcanzan a ver de acá, tenemos R22, R134A, R410A y R407C. Estos de acá adentro son refrigerantes, los distintos tipos de refrigerantes que se pudiesen ocupar. Para nosotros, en la climatización automotriz, vamos a ocupar R134A en la mayoría de los casos. Existe otro tipo de refrigerante que están ocupando otros vehículos más modernos que ya lo vamos a ver. Entonces, las escalas internas, por ejemplo, nosotros vemos acá que tenemos R407C, o empecemos desde el medio, mejor, R22. Entonces, la escala más interna pertenece al R22, ¿cierto? Y estamos hablando, estas escalas internas, estos números internos que nosotros vemos acá, corresponden al cambio de estado del refrigerante en el evaporador, ¿ya? Quizás no lo entiendan mucho ahora, pero ahora que pasemos a ver esa parte lo vamos a entender. Pero recuerda, lo de adentro es temperatura y nos va a indicar el cambio o a qué temperatura está realizando el refrigerante su cambio de estado de fase líquida a fase gaseosa. Esto me devuelve un poco a la clase, una de las clases anteriores en donde vimos lo que viene siendo el calor latente, ¿cierto? Recuerda que hablamos de calor sensible, que es lo que uno puede medir, y el calor latente es que a temperatura constante hay un cambio de estado de un líquido o en este caso de un gas, del gas refrigerante, y eso es lo que nos va a indicar este manómetro. Por ejemplo, si tuviésemos el manómetro a unos 40 psi, eso quiere decir que si nosotros nos vamos a la escala de refrigerante, que es la R134A, viene siendo esta de acá, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a 40 psi aproximadamente, tendríamos unos 5 grados centígrados en el cual el refrigerante está haciendo su cambio de estado en el evaporador, ¿ya? Eso es lo que quiere decir estas escalas internas. Esta rueda interna de todos estos números corresponden a cada uno de los refrigerantes y a la temperatura que está haciendo su cambio de estado, ¿cierto? Si tienen más dudas sobre esta parte, me la dejan en los comentarios y más adelante la respondo. Ahora, recuerda que vimos anteriormente, ¿cierto?, que hablamos de bar y PSI, que son unidades de medidas de la presión. Ya tenemos bar y PSI. Este mide los dos. Nosotros nos vamos a concentrar en PSI. Tenemos acá 0, 5, 10, 15, 20, 25. Esos son en bar. Ahora, la escala externa, en este caso, viene siendo la del PSI, que va de 0, 50, 10, 100, perdón, 150, 200 y así hasta los 350. Entonces, si nosotros decimos que tuviésemos unos 40 PSI de presión en circuito, pudiésemos decir que se está transformando a unos 5 o 6 grados centígrados el refrigerante en el evaporador. O mejor dicho, está haciendo su cambio de estado de líquido a gas en el evaporador a 5 grados centígrados, ¿ya? Entonces, eso es lo que compone este manómetro. Faltó una cosa, ¿cierto?, que es este tornillo que vemos acá, este perno que tenemos aquí de paleta o de pala. Este tornillo sirve para calibrar esta aguja. Esta aguja, en algunos casos, con el paso del tiempo y el uso de la herramienta, suele descalibrarse. Por lo general, cuando no está conectado, vamos a mostrar aquí,
cuando no está conectado a ninguna parte y está vacío, nosotros podemos ver que se encuentra justo en cero, ¿cierto? Vamos a tratar de quitar un poco la luz, un poquito la luz para que se pueda ver, ¿cierto? Ahí, vemos, se encuentra en cero. Entonces con este pernito de acá, nosotros podemos mover esta aguja y calibrarla justamente en cero, las veces que sea necesario, hasta un punto. No va a ser por siempre, porque va a llegar un momento en que no va a ser posible calibrarlo, y en ese instante habría que reemplazar ese relojito, ¿ya? El manómetro tendría que ser reemplazado si no logra calibrarse a cero. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque nos excedimos de presión, porque el uso, el desgaste, recuerden que son materiales, son piezas, son herramientas y no son eternas y pueden dañarse. Pero puede ser por uso o por mal uso, ¿ya? Entonces, mira, aquí lo vemos en la tabla. Por ejemplo, tenemos R134A, R22 y R2. El R134A, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos los refrigerantes también, va a estar, o las botellas van a estar definidas por colores. Por ejemplo, nosotros que ocupamos R134A está definido de color azul. Entonces veo que arriba tenemos presiones y va desde los 30 hasta, llegamos acá, como está los 70. Pero ¿qué es lo que nos importa acá? Que según la temperatura, ¿cierto? Vamos a tener una presión, ¿cierto? Entonces, perdón, una temperatura. Según la presión que tengamos en el manómetro, vamos a tener una temperatura. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos y tenemos presión 0, 2, 10, 12. Por ejemplo, los refrigeradores de las casas vienen ocupando aproximadamente unos 10 PSI, lo que viene alcanzando unos menos 13 grados centígrados en la parte del congelador, ¿cierto? El refri de la casa, o el refrigerador de la casa, o la heladera, o la nevera, no importa cómo le llamen en su país, pero el refrigerador de la casa donde guardamos los alimentos ocupa por lo general R134A. Entonces, y él trabaja aproximadamente a unos 10 PSI para obtener en el congelador o en la heladera menos 13 grados centígrados. Pero como nosotros estamos en el auto, nos vamos y la presión de trabajo normal que nosotros podemos tener en un vehículo está entre los 30 PSI y los 45 PSI, 46 en este caso, ¿cierto? Esto vendría siendo un rango aceptable. Mínimo 30, máximo 50. Ya por encima, si el manómetro de baja con nuestro sistema en funcionamiento nos indicase que hay más de 50 PSI por baja, eso quiere decir que hay un problema en el compresor, ¿ya? Pero eso también lo vamos a ver más adelante. Aquí lo importante es ver que, por ejemplo, que si nosotros tenemos unos 36 PSI, significa que se está pasando o se está haciendo el cambio de estado del refrigerante de líquido a gas a 5 grados centígrados. A 40 PSI a 7.2. ¿Qué quiere decir? Que a esa temperatura se encuentra la colmena evaporadora dentro del tablero, que por lo general ahí es donde está el evaporador. Entonces eso es lo que hace la relación de presión con temperatura. Por ejemplo, cuando recuerdan que le veían presión y temperatura van de la mano, entonces vemos, si la presión va en aumento, la temperatura va en aumento. Por ejemplo, tenemos menos 29 o aquí de menos 20, la temperatura es menos 47. Y va aumentando según va aumentando la presión. Si llegamos a 0, 2, la temperatura es 22 y la temperatura va aumentando a medida que va aumentando la presión, ¿cierto? Vemos que 36.5, 38.6, y eso es la relación presión-temperatura. Si la presión aumenta, la temperatura aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión también va a disminuir. El vacío. Voy a volver acá porque creo que me salté esta parte que es importante. Tenemos de 0 hacia atrás, hacia menos 30, definido como INHG. Esto es vacío. Es
mercurio o pulgadas de mercurio. Así se le define al vacío, ¿ya? ¿Y qué es el vacío? El vacío se centra en bajar la presión por debajo de la presión atmosférica, lo que va a tener como resultado que si existiese algún gota de agua, la presión del vacío lo va a hacer que se evapore y va a extraerlo de las cañerías en forma de vapor o de gas de agua, ¿cierto? Porque a menor presión atmosférica el agua logra evaporarse. La bomba de vacío es esencial para realizar las cargas, porque si no sacamos el vacío, si no extraemos esa humedad, porque esa es la función del vacío en realidad, extraer humedad del circuito. Si nosotros dejamos esa humedad dentro del circuito, ¿qué es lo que ocurre? En mezcla con gas y aceite se genera un oxidante que empieza a comerse las piezas de dentro hacia afuera, empieza a carcomerse o a desintegrarse de a poco en las mangueras, y de allí es donde proviene cuando se dañan los equipos, ¿cierto? Y sale el aceite negro, cochino, con mal olor. Es producto a que estuvo trabajando durante mucho tiempo con humedad, ¿ya? Entonces, la bomba de vacío es esencial, es primordial antes de hacer una carga. Acá la vemos, bomba de vacío de circuito. El vacío se realiza con esta herramienta. Una bomba de vacío viene por CFM, que lo vamos a ver, que es pie cúbico, ¿ya? Son pies cúbicos por minuto. Dice, el vacío se realiza con esta herramienta que llamaremos bomba de vacío, vacuum pump, en inglés le dicen. Extrae todo el aire del circuito, del aire acondicionado, eliminando la humedad contenida en el mismo, que era lo que le decía, ¿cierto? Hay que sacar la humedad del circuito. Y estas máquinas vienen de diferentes tamaños y capacidades que se le define como CFM, que son pie cúbico por minuto, que son lo que es capaz de sacar ellos. Por ejemplo, nosotros, o yo ocupo acá en el taller una de 6 CFM de 2 etapas, con lo cual yo puedo aplicar por lo menos 15 minutos de vacío para decir que tengo un vacío aceptable, aunque los vacíos también se pueden hacer de media hora dependiendo del tamaño del circuito, o de una hora, por ejemplo, si hablamos de buses, ¿cierto? Buses estos grandes para transportar personas, esos más o menos necesitan como una hora de vacío para que quede muy bien. Pero los autos de turismo, los autos convencionales, autos chicos, city car, sedán, hatchback, todos esos modelos, entre 15 y 30 minutos de vacío es suficiente o aceptable para posteriormente realizar la carga. Pero recuerden, esta máquina es esencial. Hay personas que ocupan el motor de un refrigerador, ¿cierto? Eso no es lo mismo. No cumple la misma función. Visualmente pareciera que sí, pero no cumple la misma función. Se recomienda siempre ocupar máquinas especializadas para hacer el servicio y que de buena calidad. Ahora bien, eso es lo que corresponde con el lado de baja, el relojito azul, ¿cierto? De baja presión. Si nos vamos al lado de alta presión, podemos ver que hay prácticamente los mismos componentes. Tenemos una escala de temperatura, en este caso de condensación. Cuando hablamos del lado de baja, hablamos de evaporación, que el refrigerante está pasando de líquido a gas en esa zona del circuito. En esta zona del circuito estamos viendo cómo el refrigerante se condensa, o sea, pasa de gas a líquido en el condensador, que es el primer radiador que vemos de frente del auto. Tenemos el radiador condensador y detrás el radiador motor o el radiador para el motor, el agua del motor, ¿cierto? Pero en fin, acá son las mismas condiciones. Tenemos presión en PSI, la escala externa en este caso, presión en bar, la siguiente escala que viene acá, y todos los números que vemos acá dentro de estas escalas corresponde a la temperatura de condensación según el tipo de refrigerante que estemos ocupando. Por ejemplo, es normal que un vehículo trabaje entre los 150 y los 200 PSI de presión, por lo menos acá en Chile, ¿ya? Entonces, podemos tener en algunos casos como Ford en algunos casos llega a trabajar de forma normal hasta 250 PSI, igual Jeep
por lo menos las Jeep Cherokee, las Jeep Wrangler, las Commander, ese tipo de vehículos es normal que trabajen hasta 250 PSI. También va a influir mucho la temperatura ambiental, porque a mayor calor ambiental, más alta va a ser la temperatura del refrigerante en el condensador. Pero en base sí es lo mismo, solo que al inverso. En el evaporador o del lago azul es de líquido a gas y en el condensador es de gas a líquido. Eso es lo que nos está demostrando esto. En el aire acondicionado automotriz es súper importante tener las dos lecturas, tanto la lectura de baja como la lectura de alta, porque nosotros vamos a poder dar un diagnóstico certero viendo ambas presiones. Acá igualmente vemos la tabla, es el mismo manómetro pero plasmado como en una hoja, y vemos que tenemos la presión arriba, ¿cierto? Y vemos que tenemos la temperatura en azul. Igualmente, si la presión va subiendo, nos podemos dar cuenta que la temperatura va subiendo también. Por ejemplo, yo les acabo de decir más o menos que entre 200, imagínense que tenemos 200 PSI de presión en el condensador. Eso quiere decir que el refrigerante en el condensador está pasando de de gas a líquido a 55 grados centígrados, ¿cierto? Si la presión aumentase, esa temperatura de condensación va a aumentar. Y si eso ocurre, si ocurre demasiado, empieza a subir demasiado, empieza a pasarse a 270, 280, 300, pueden haber problemas y nosotros podemos diagnosticar. Por ejemplo, le voy a dar uno. Si vemos que encendemos el aire acondicionado y de repente este relojito empieza a irse, ¿cierto? Muy arriba, llegando a los 300, 350 PSI, de partida, lo primero que tenemos que ver es si el electroventilador del condensador está funcionando. Por eso es que es importante la lectura, no podemos solo trabajar con la refrigeración, con el manómetro de baja, como acostumbran trabajar los técnicos de refrigeradores, porque solo tienen esa lectura o solo tienen ese puerto para conectarse y obtener una lectura. Pero en este caso tenemos los dos puertos en su mayoría de los casos, lo que nos va a dar una lectura más amplia para detectar fallas de manera más precisa. Este es el otro manómetro que nosotros ocupamos actualmente, o a partir del 2017 en adelante, se empieza a ocupar un refrigerante que se llama R1234IF, ¿cierto? ¿Y qué significa esto? Esto significa, o de qué va más bien, esto es un reemplazo. Desde un principio voy a remontarme un poquito a la historia del tema del aire acondicionado en los vehículos. Por ahí, antes de yo empezar en esto, se ocupaba R12. El R12 era un gas refrigerante que tenía una capacidad de destrucción de la capa de ozono y efecto invernadero bastante alta. Se sabe muy bien hoy en día tenemos muchos problemas ocasionados por el cambio climático, y las personas que se encargan de cuidar todo este ambiente vieron con que ese refrigerante es dañino para el ambiente. Por lo que a partir de aproximadamente 1992 en adelante se empieza a trabajar con el R134A, que es el que ocupamos actualmente en el 90% del parque automotor, viene ocupando R134A. Pero, ¿qué pasa con el R134A? El R134A no daña la capa de ozono, pero sí genera efecto invernadero. ¿Qué es lo que es el efecto invernadero? El efecto invernadero es esta cosa que deja pasar el rayo del sol hacia el globo terráqueo, ¿cierto? Hacia el planeta, pero esa onda queda rebotando dentro del planeta, generando este efecto invernadero, lo que ocasiona calentamiento global y posteriormente, los que saben ya, el deterrimiento de los polos, de todos desastres naturales, bueno, en fin, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, los científicos volvieron y dijeron, ya, bueno, vamos a empezar a cambiarlo, todavía está vigente y le quedan muchos años al R134A, pero van a empezar
introducir o empezaron a fabricar autos con este tipo de refrigerante. El R1234IF es un refrigerante inflamable, ¿ya? Y más costoso por el momento, ¿ya? Igual pasó con el R134 el R134A, perdón, en su momento, pero a medida que pasa el tiempo estoy seguro de que seguro se va a estabilizar lo que es el costo del refrigerante. Pero en base es lo mismo, ¿cierto? Tenemos igual un manómetro de baja y tenemos un manómetro de alta, ¿cierto? Y la característica en este caso es lo mismo. Por ejemplo, vemos que este tiene PSI, tiene bar, solamente está para grados centígrados, no mentira, tiene grados Fahrenheit y grados centígrados. Y esto solo trabaja con R1234IF. Por eso es que solo está esta escala. Vemos, escala más interna, temperatura expresada en grados centígrados. La siguiente escala, temperatura expresada en grados Fahrenheit. Siguiente escala, presión expresada en bar. Y la última escala, la más externa, presión expresada en PSI. ¿Ya? Eso es lo que trae el manómetro de R1234IF. Los acopladores son distintos. Por ejemplo, los vehículos que vienen con R1234IF, no, la herramienta o el manómetro o el terminal o el acoplador es diferente. Tenemos de R134A, que viene siendo este y este. Las mangueras son las mismas, no hay problema. Los acopladores de R134A pueden ser de este modelo, que este que tengo acá, o también tenemos este modelo. Tenemos conexión rápida y tenemos conexión con abridor, podría decirse, ¿ya? Y tenemos este modelo que, aunque es muy similar a este, no es el mismo, porque este viene para el R1234IF y ese es diferente el diámetro. Nosotros no vamos a poder ocupar porque no calza estos acopladores en un vehículo que ocupa R1234IF. Y hasta acá, mis amigos, vendría siendo este capítulo número 3. Vamos a proseguir con el capítulo número 4 en otra clase. Recuerden que les voy a dejar el video, nuevamente el enlace acá arriba en la esquina, para que puedan ver el manómetro a detalle, que ya lo había grabado. Y si tienen alguna duda, recuerden dejármelo en la caja de comentarios. Los invito a suscribirse, activen la campanita, que estén muy bien. Chao, chao.